Hola, hola makers, bienvenidos a un video más de Arduino desde cero. En esta ocasión veremos cómo poner a funcionar un motor DC presionando un botón y realizar un parado de emergencia con un emisor y receptor infrarrojos. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos y empecemos. Para este proyecto necesitaremos una protoboard y una placa Arduino, 12 jumpers, un pulsador o push button, dos resistencias de 1K, una resistencia de 10K, una resistencia de 220 ohmios, un diodo rectificador, un transistor MOSFET IRF540, un LED infrarrojo emisor y un LED infrarrojo receptor o fototransistor. Teniendo todos los materiales, vamos a la construcción. Para empezar, realizamos las conexiones del IRF540. Si aún no sabes realizar esas conexiones, en la descripción te dejo un enlace para uno de mis videos. A continuación conectaré GND y conectaré los 5 voltios a la fila de color rojo. A continuación conectaré el IRF540 al pin digital número 9. En mi caso realizaré las conexiones del push button en una mini protoboard. Esto solamente para que se vean mejor las conexiones en el video. Conecto el push button, conectaré la resistencia de 220 ohmios. De la pata que nos queda libre de la resistencia de 220 ohmios la conectaré a la fila de color azul de esta forma. A continuación conectaré los 5 voltios al push button de esta forma. Para finalizar las conexiones del push button los vamos a conectar al pin digital número 10. He realizado un pequeño puente entre las filas de color azul y la fila de color rojo de la parte de abajo con la fila de color azul y la fila de color rojo de la parte de arriba. Esto es solamente para que circule la corriente, azul con azul y rojo con rojo. El LED emisor infrarrojo es similar en sus conexiones a los LED convencionales. Su pata larga va a positivo y su pata corta va a GND. En este caso vamos a conectar la resistencia de 1K a su pata más larga, que es la que va a los 5 voltios. Como lo que vamos a hacer es que este emita y este reciba, tenemos que colocarlos en la protoboard de esta forma. Vamos a doblarle sus patas más o menos en este ángulo. Conectamos en la protoboard de esta forma. La diferencia con el LED receptor o el fototransistor es que su pata corta va a los 5 voltios y su pata larga va a GND, y en su pata corta vamos a conectar la resistencia de 10K. Doblamos sus patas más o menos en un ángulo de 90 grados y conectamos de esta forma. Este va a estar emitiendo luz y este va a estar recibiendo. Y cuando algún obstáculo se interponga entre ellos, va a cortar la comunicación y vamos con esto a hacer que el motor se detenga. A continuación conectaremos la resistencia de 1K de la pata larga del emisor a los 5 voltios de esta forma. Conectaremos la resistencia de 10K a la pata corta del receptor y a un punto de esta forma. Conectaremos ahora los dos LED a las filas de color azul. Conectamos el LED emisor y también conectamos el LED receptor de esta forma. Para finalizar con las conexiones necesitamos conectar dos jumpers más a el LED receptor. Conectamos un jumper entre el LED y la resistencia y lo vamos a conectar al pin digital número 11 de esta forma. Para finalizar conectaremos a la pata que nos está quedando de la resistencia un jumper y este jumper lo vamos a conectar al pin digital número 12 de esta forma. Y teniendo las conexiones listas, vamos a la programación. Dentro del sketch de Arduino, lo primero que vamos a hacer es definir las variables para los pines que tenemos conectados en el Arduino. Definimos una variable a la cual le vamos a llamar sensor,
que lo tenemos conectado en el pin digital número 11. Una variable llamada botón, que lo tenemos conectado en el pin digital número 10. Una variable que vamos a llamar voltaje, que lo tenemos conectado en el pin digital número 12. Y una variable llamada motor, que lo tenemos conectado en el pin digital número 9. Aparte de estas variables, vamos a incluir 3 variables más. Estas 3 variables son para controlar 2 de los pines del Arduino. Vamos a llamar a una variable lectura y vamos a llamar a otra variable lectura 2. Y para finalizar con las variables, incluiremos una variable llamada estado. Y estas 3 variables van a estar en un valor de 0. Dentro del void setup, vamos a decirle pin mode, que sensor va a ser una entrada que va a estar en pull up. Voltaje va a ser una salida, al igual que motor, que va a ser una salida. El botón, que va a ser una entrada. Dentro del void loop empezaremos haciendo 2 lecturas. Primero vamos a cargar la variable estado con el valor que nos esté dando por si el pulsador está o no presionado. Incluiremos una nueva lectura. En este caso, para la variable lectura, la vamos a cargar con el valor que nos esté dando voltaje. Luego que cargamos la variable estado con la lectura del pulsador, vamos a incluir un if. Vamos a decirle que si estado está en alto, se ponga voltaje en alto y espere 500 milisegundos. ¿Esto qué significa? Que por el pin digital número 12 vamos a estar pasando 5 voltios o 0 voltios. Si pasamos los 5 voltios, el receptor infrarrojo va a empezar a funcionar. Y si voltaje es bajo, entonces se va a apagar. Luego de que realizamos esta lectura, luego de este if, vamos a necesitamos que este sensor esté funcionando. Que si hay algo que se interpone entre ellos, automáticamente el motor se detenga. Y si no, pues el motor siga funcionando. Para activar esto, lo hacemos de la siguiente forma. Le decimos que si lectura es igual a 1, eso quiere decir que si la señal está pasando constantemente, sin nada que lo interrumpa, entonces que se esté cargando la variable lectura con el valor que esté arrojando sensor. Si en algún momento se interpone algún objeto entre el emisor y el receptor, sensor va a empezar a valer 1. Si no hay nada interrumpiéndolo, va a estar valiendo 0. A continuación vamos a decirle digital bright motor que se encienda. Y siempre dentro de este if vamos a decirle que si lectura es igual a 1, eso significaría que hay algo que se interpone entre el emisor y el receptor, que en ese momento el motor se tiene que detener. Para hacer esto le decimos que si lectura es igual a 1, recuerden que siempre estamos trabajando dentro de este if. Si lectura es igual a 1, que el motor se apague. Y también necesitamos que el voltaje que se está enviando por el pin digital número 12 pase de 5 voltios a 0. Le decimos simplemente digital bright que voltaje sea low. Cerramos la llave para este if y cerramos la otra llave para el otro if. Teniendo esto listo, subimos a la placa Arduino y vemos que si presiono el botón, el motor enciende, y si algo se interpone entre el emisor y el receptor, el motor se apaga. Y para que el motor se vuelva a encender, entonces solamente vuelvo a presionar, el motor se enciende, y si algo se interpone entre el emisor y el receptor, el motor se apaga. Se enciende, se apaga. De esta forma podemos controlar el arranque de un motor y también detenerlo con un tipo de parado de emergencia. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un buen like, comentar, compartir y por qué no suscribirte si aún no lo has hecho. Muchas gracias, makers. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!